está, Jorge? Buen día. Ya estamos aquí en comunicación con mi queridísimo Beto Merlo para pues reponer aquí la sección que ayer no le permitieron sus actividades y pues estamos entrando ya ahora sí que en la recta final, mi Beto, y de aquí en adelante todo puede suceder a pesar de esa frase mañida de que el arroz ya se coció. Yo digo que ese arroz se les va a pegar y se les va a quemar porque la sociedad civil, lo decía ayer, el INE espera una copiosa participación. Ojalá que así sea, que realmente todos los que opinamos y todos los que decimos y todos los que le echamos, vayamos a votar, porque mira, muchos de esos que salen en las encuestas ni siquiera van a ir a votar y muchos de los que vamos a ir a votar ni siquiera nos han encuestado. ¿No, mi Beto? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Buenos días. Creo que es en un punto medular, entrado ya justamente en esta recta final de la elección. No se trata de desestimar en absoluto las encuestas, sino pues, darles su justa dimensión. Como bien comentas, los porcentajes que se marcan en las encuestas pudieran ser de personas que sí salen a votar o que no, o sea, tienen clara su preferencia, pero de que tengan una preferencia marcada a que eso se convierta en la acción del sufragio tal cual, pues hay una pequeña brecha de diferencia. Sin embargo, bueno, estos porcentajes netos, por así decirlo, o esta intención de voto pura, está basada pues en personas que pues que pudieran ir a votar, que no tienen la certeza absoluta y que además no toma en cuenta al resto de las personas que no están definidas todavía por alguna opción, que es un porcentaje bastante importante, y sobre todo no toman en cuenta a todas las demás personas que no han ido a votar o que, digamos, acostumbran a no hacerlo y que tal vez, pues hoy, al tener una boleta electoral pues bastante diversa en muchos aspectos, o por lo menos tan polarizada, pudieran sentirse atraídos para poder hacerlo. Se habla mucho del voto útil en estos días, pero la verdad es que no hay ningún voto inútil, es decir, un voto por un partido político o por un candidato tiene un efecto diferenciado según se ejerza. No hay voto que no cuente, porque al fin y al cabo, bueno, pues es la expresión de la voluntad popular. Entonces tenemos que poner en tela de juicio, bueno, pues cuál es el concepto de utilidad. Si se habla de un concepto de utilidad para cambiar al partido en el gobierno, pues entonces de las 4 opciones que quedan en la carrera tendríamos 3 que pudieran definir al voto útil como tal cosa, ¿no? Es decir, sería útil para la finalidad de cambiar al PRI del Poder Ejecutivo Federal y poner a cualquiera otro de los candidatos en la carrera electoral. Y planteamos, por otro lado, la utilidad del voto con base en pues, una preferencia electoral o política personal que tenga que ver con un candidato de izquierda, de derecha o un independiente como lo es el Bronco, pues entonces creo que estamos ya subjetivizando bastante la utilidad del voto. Es decir, pareciera que entonces no es útil ningún voto que no fuera en el sentido del candidato de mi preferencia personal. Y creo que ahí tenemos una gran responsabilidad, pues al llamado que hacemos a la sociedad desde nuestra muy personal postura y punto de opinión o perspectiva, ¿no? Así es, mi Beto, por ello aquí decimos, vaya a votar por quien usted quiera, como usted considere conveniente a sus intereses, en primer lugar, que es legítimo, a los de su localidad, porque hay muchas definiciones a nivel local que se van a tomar en esta elección del 1 de julio y a nivel país. Pero vaya a votar y dé un voto efectivo, no vaya a tachar la boleta, no vaya a votar por un candidato que no está registrado, porque ese voto entonces sí no tiene mayor utilidad que para la participación electoral y para pues el reparte ahí de los partidos más votados. Si vota usted, hágalo con conciencia de que pues su candidato como puede ganar, puede perder. No se deje convencer tan fácilmente, por eso que del voto útil, vote usted por el candidato que a usted le guste. No deje que nadie le diga, decíamos ayer,
que nadie, por mucha influencia, mucha confianza que le tenga, no deje que nadie le diga por quién. Aquí podemos argumentar a favor, perdóname, o en contra de alguna fórmula, lo cual no quiere decir que le estemos diciendo por quién usted debe votar. Nosotros damos argumentos, intercambiamos ideas, pero al fin y al cabo, en el fuero interno de cada quien, debemos de pensar y de sostener con los argumentos más válidos que encontremos posibles el por qué vamos a votar por quién, ¿no, mi Beto? Ese es el voto, antes que informado, consciente, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes decir, después del voto informado tengo mucha información, pero a mí me gusta vaya, ¿no? Y yo en mi fuero interno, como decimos, quiero que sea. Entonces, vota por él, no te dejes convencer de que si lleva 30,000 puntos abajo y que si el otro va 30,000 arriba, no te dejes convencer por eso, vota consciente, en primer lugar, vota informado, diríamos, sí, en primer lugar, y en ese mismo lugar, ni siquiera en segundo, vota consciente, por quien tú quieras, ¿no, mi Beto? Claro, yo creo que lo importante es poder, pues, como siempre se ha llamado, a ejercer un voto importante. También señalar algunas de las trampas que están haciendo todos los partidos políticos por igual, y digo única y exclusivamente de partidos porque no es un tema que puede aplicar a la propia candidatura independiente del Bronco por su propia naturaleza, que es, llaman a votar pues por todos, en todas las boletas y en todos los cargos de elección popular por el mismo partido o por la misma coalición. Así es. Una responsabilidad bastante considerable, puesto que es una vieja práctica que vimos pues en el prismo. El carro completo, ¿no? Decían, mi Beto, el carro completo, ¿no? Que es lo que está llamando hoy López Obrador, por ejemplo. Claro, bajo la alusión o el pretexto de que, sobre todo que ahorita lo está haciendo mucho Morena, de que pues entonces si no tienen un Congreso aliado, entonces los cambios profundos del país no serán posibles. A mí me parece que el asunto es muchísimo más complejo que eso. A mí me parece también que si de verdad las iniciativas que se tengan que enviar desde el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, es decir, desde Presidencia de la República, en caso de que ganara Andrés Manuel, son o pudieran ser tan positivas, pues tendría que haber un extenso papel de cabildeo de Presidencia de la República, pero no solamente de Presidencia de la República, sino tendría que demostrar ahí pues el amplio apoyo social que pregona tener, ¿no? Y entonces, pues a través de ese ejercicio de presión hacia la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, al Congreso de la Unión en general, poder pasar las iniciativas sin que necesariamente tengan un Congreso que pues pase así casi por trámite y por procedimiento ya natural las iniciativas que se puedan enviar. Creo que sería muy importante aquí analizar. Así es. Tener un gobierno dividido verticalmente. Así es mi Beto, pues estamos ya a poco, acercándonos a pasos agigantados a la cita con las urnas, y pues debemos de mantener el ánimo. Sí, ha sido una campaña larga, ha sido una campaña desgastante, sobre todo en lo social, mi Beto. O sea, dejamos unos saldos de amistades, de dañadas, ¿no? De grupos a lo mejor divididos, de un México confrontado, que ayer decía precisamente Jaime Rodríguez Calderón, luego de reunirse con los empresarios más importantes del país, que los ve preocupados. Un reportero le preguntaba si los ve preocupados porque gane López Obrador. No es tanto por eso, sino gane quien gane, mi Beto, va a ser una ardua tarea el reconstruir. De por sí este México confrontado, dividido, ahora con esta polarización que se ha profundizado, va a ser una ardua tarea de un buen gobierno, y me refiero a toda la estructura de gobierno, no solo a quien llegue a la presidencia, el poder restañar heridas, y de la propia sociedad, pues pensar
que todos estamos en el mismo barco y que pues debemos ahora sí que de suturar nuestras propias heridas que hayamos hecho en nuestras comunidades por esta confrontación político-electoral, ¿no, mi Beto? Es correcto. Y de hecho, algo importante a señalar también aquí respecto a esto último de lo que veníamos comentando sobre si voto diferenciado o voto parejo, es que pues hay algo que la gente no sabe, porque estoy seguro que no está muy familiarizada. No culpo a las personas de ninguna manera, sino solamente señalo un hecho, que no está familiarizado con la manera en la que, por ejemplo, se asignan y se distribuyen los recursos públicos como parte del régimen de financiamiento de los partidos políticos a partir del voto en estas elecciones. Por ejemplo, recordemos lo que dice el artículo 41 constitucional, que lo que hace es determinar el financiamiento público, es decir, la bolsa general de partidos, a partir de pues cuántas personas están en el padrón electoral. Por eso a los partidos pues les valen madre, la verdad, si una, dos o tres personas los votan. Al fin y al cabo, el pastel jamás va a reducir su tamaño. Lo único que cambia es cómo se dividen o cómo se reparten las rebanadas que puedan salir de ese pastel. Entonces, por ejemplo, en el caso del financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, es decir, el mantenimiento de su burocracia, pues el 30% se divide de manera igualitaria entre todos los partidos políticos de nueva creación, mientras que el otro 70% se divide de acuerdo con el porcentaje de votos que cada partido hubiera obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Es decir, aun cuando muchas personas tengan ya definido su voto para presidencia de la República, tanto para financiamiento público de actividades ordinarias como lo es también para actividades pendientes para atención del voto, que es campañas netamente, y por actividades específicas que tienen que ver con investigación socioeconómica y capacitación de sus cuadros, ese pastel que se va a dividir entre todos los partidos políticos, las rebanadas y su grosor se calculan a partir de los votos que tengan los partidos para diputaciones federales. Entonces, ese es un dato importante, porque bueno, pues una persona para poder ejercer su voto específicamente pues para la Cámara Baja de este país. Pues ahí está, mi Beto, ahí está, nos acercamos a esta cita con las urnas y hay que participar, hay que asistir, porque decíamos también aquí, sigue siendo la herramienta más democrática y participativa a la que el ciudadano tiene acceso. No es solo un derecho, yo diría es una obligación y además un privilegio. Y si no, pregúntenle a los venezolanos o a los norcoreanos o a los cubanos que se les ofrece un voto cuyo resultado siempre ya lo saben, y de eso no se trata aquí, se trata de que no sepamos justamente el resultado hasta que se cuente el último voto, ¿o no, mi Beto? Es hoy por hoy la mejor herramienta que seguimos teniendo y que claro, es un camino largo que tenemos que seguir perfeccionando, pero tenemos ese privilegio ciudadano y esa obligación de ejercer ese derecho. Estoy de acuerdo. Entonces, pues redondeando y finalizando la idea, no es raro que los partidos y los candidatos deben ejercer un voto por sí mismos y por sus coaliciones respectivas parejo en todas las boletas, sobre todo pues en especial para diputaciones federales, porque bueno, pues de ahí depende nada más y nada menos la rebanada que se van a llevar de financiamiento público para el siguiente año. Así es, eso es lo que también hay que difundir y hacer ver, ¿no? Porque también, pues ese llamado que hace López Obrador a votar todo Morena, pues quiere decir que también le va a resultar en una bolsa muy abultada, pero muy abultada, de recursos públicos para los próximos años, mi Beto. Lamentablemente, pues sí, este es el fondo de la situación, por eso esta invitación a que la gente pueda considerar este último punto, que me parece que es muy importante, no solamente desde el aspecto del financiamiento público, sino también pues desde cómo el Congreso puede ser un contrapeso a las decisiones de presidencia de la República. Claro. Llegue quien llegue, yo la verdad, en lo
personal siempre apostaré por un gobierno dividido de esa manera. Así es, mi Beto, por los pesos y contrapesos que siempre debemos tomar en cuenta. Muchísimas gracias, como siempre, mi querido Beto, por esta participación tan inteligente como siempre, que nos aporta mucho este análisis que nos ofreces cada semana. Te mandamos un abrazo y que tengas un excelente resto de semana, mi hermano. Muy buen día, un abrazo. Gracias, querido Beto Merlo. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y continuamos aquí en Disyuntiva TV.